porque mucha gente está sufriendo por la crisis económica. Y esta crisis económica que se ha venido a Bolivia empieza, de acuerdo a lo que yo leo en la Biblia, son 7 años de malas cosechas, de mala situación. Entonces la gente que se pueda preparar no va a sufrir las devaluaciones del peso boliviano, sino que van a entrar en una nueva prosperidad. Se trata de lo siguiente, de la prosperidad. No la prosperidad humana, ya dice la bendición de Abraham, la cual ustedes oyeron de mí, dijo el Señor. La bendición de Abraham. Y yo les voy a poner la bendición de Abraham sobre ustedes para que prosperen en medio de la crisis. Entonces, ¿cuánto quieren esto? Prosperar en la crisis. Bueno, es la herencia del Señor. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio. Prosperar en medio de la crisis. Porque nosotros somos el reino del Señor, el reino de Dios, pero estamos en un reinado del mundo y el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Pero los hijos del rey tienen una promesa de Dios. Dios dio la promesa. Dios dijo, te bendeciré siempre para que tú bendigas, porque en ti, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea que la bendición tiene que venir a su pueblo, a las personas que están en el Señor. Las personas que logren visualizar lo que le estoy hablando esta noche, van a entrar en la prosperidad de Dios y van a poder ayudar a muchos. Van a pagar campañas, van a pagar misioneros, van a tener, de eso se trata. Porque ahorita viene, según mis cálculos, está empezando las 7 semanas de problema, o los 7 días de problema. La palabra dice 3 años y medio del anticristo. Pero en la palabra de Dios, en la promesa de la prosperidad que hizo Dios a Abraham, acuérdense que Dios le prometió a Abraham, él es el padre de todas las bendiciones. ¿Entienden? Entonces, aprendan esto, ojalá que se la aprendan de memoria, agarren los versículos, léanlos, aprendan a hacerlos de memoria y repítanlos todos los días. Y no se preocupen de que la radio está mal, que la situación está mala, que no hay dólares, que sí hay dólares, que la crisis, que el petróleo. No, ustedes no, nuestra fuente no es la crisis, no son el gas natural, no es el litio, nuestra fuente es Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Tú pides contribución y como los evangélicos le han entrado duro a la gente pidiéndole, pero no andan enseñándoles la prosperidad, sino que les piden como limosneros, igualito que en la iglesia católica. A mí nunca me enseñaron a dar en la iglesia católica, no me enseñaron diezmo, no me enseñaron. Lo que se hacía era la limosna diaria. Todos dábamos limosna lo que nos sobraba. Eso, las limonas agarramos el cambio más pequeñito y poníamos en la limosna. Pero no había obligación, era de voluntad. Pero lógicamente esa enseñanza de dar el mínimo posible, ¿a qué te lleva? A la pobreza. Porque sembraste poco, cosechas poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Pero ¿cómo vas a sembrar mucho si estás yesca tú también? Si le has creído al demonio, a Satanás, que la crisis es sobre todo. No es sobre todo, la crisis es al mundo. El mundo está en crisis. Pero los hijos de Dios estamos en prosperidad y se lo voy a probar. ¿Cuánta gente hay en Bolivia? 12 millones de personas. Lo que estamos hablando de un avivamiento que por lo menos 6 millones de personas se van a salvar, pero en cuestión de 3 años. No es una cosa de 10 años. 3 años, 6 millones de personas van a salvarse. ¿Cómo? La única manera es que ustedes, los hijos de Dios, aprendan a monetizar los sueños. ¿Saben lo que quiere decir monetizar los sueños?
¿No ve que nosotros soñamos mucho? Yo le apuesto que ustedes, toditos ustedes quisieran ser dueños de su empleo, de la empresa donde trabajan, y la sueñan. Pero el diablo dice, no se puede, no hay plata, no hay créditos. No, ustedes son pobres, los ricos van a ser ricos. Eso es lo que dice el diablo. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Jesucristo enseñó y dijo, bienaventurados los pobres. Bendijo a los pobres. El Señor dijo, el Espíritu de Dios, cuando vino de su pueblo donde creció en Nazaret, dice que después de recibir el Espíritu Santo, vino predicando que el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para predicar este mensaje. Evangelio significa mensaje a los pobres, a los abatidos, a los oprimidos y a los encarcelados. ¿Cuál es el gran mensaje, hermano Carlos? Bueno, ahorita vamos a empezar por el primero, a los pobres. En la religión cristiana les enseña o nos enseñan a nosotros que no es bueno ser rico. Nos enseñan que lo bueno es ser pobre, porque la bendición de Dios es a los pobres. Ok. Y eso es verdad hasta lo más grande. Lo más lindo del asunto es que en Bolivia, de los 12 millones de personas que hay, serán pues ricos, serán ni 1.000, ni 1.000.000. Los demás son pobres. ¿El evangelio para quién es? ¿Para los ricos o para los pobres? Para los pobres. Ok. Como en Bolivia hay tanto pobre, no es pobre, es miseria. Porque todos los campesinos, toda la gente del campo, ni siquiera tiene sueldo. Lo único que sabe es cultivar sus papitas y sus choclitos, y eso va a vender y vive una vida de subsistencia del plato a la boca, de la boca al trabajo, nada más. No tiene seguro social, no tiene prestaciones, no tiene nada. Son pobres, pobres. No son pobres, son indigentes, son, bueno, los más pobres de los pobres. Bueno, Jesucristo dijo, miren el mensaje que nos está dando el Señor. Ellos son nuestra herencia. Si ustedes quieren ganar almas, ahí están los pobres. Pero no van a ir a los pobres a pedirle plata a los pobres. Ese es el problema. Que si ustedes van a los pobres, ¿qué plata le van a dar si no tienen? Y si tienen, le van a dar una monedita de a 10, de a un peso. ¿De cuánto son las monedas en Bolivia? Hay de a 10, de a un peso, de a 50 centavos. Bueno, le dará por 20 centavos, 10 centavos. Un peso a lo mucho, 2 pesos ya es la moneda grande. Bueno, no tienen ni siquiera eso para comer. ¿Sabe qué comen los campesinos? Papa con mote, papa con lo más que sacan de sus ovejas es leche, un poquito de leche, y eso es lo que comen. No tienen economía del diablo, del mercado, del dinero, no tienen. Son indigentes, son pobres indigentes. Son 10 millones de bolivianos. 10 millones de bolivianos. Una vez yo estaba hablando con el hermano William y él me preguntó, sinceramente, hermano Carlos, dice, ¿por qué en nuestras iglesias solamente hay cholitas y cholitos y indios? ¿Por qué la gente rica no nos sigue? Y yo no la supe. Y hasta ahorita me doy cuenta, porque de ellos es el reino. ¿Están diciendo? ¿Por qué hay que alegrarse que no nos vienen los ricos? Porque los ricos ya tienen en qué disfrutarse. Pero los pobres, su única esperanza es el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros, en vez de predicarle el evangelio de los pobres, le predicamos el evangelio de los ricos y les cambiamos su mente.
Ese es el cambio. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. No es una actitud de lloriqueo. Me arrepiento, perdóname que me he acostado con otra mujer. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es el cambio de mentalidad. Me habré acostado y me habré revolcado con lo que sea, pero deben haber que ya no, y voy a tener victoria en mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y si tú puedes creer, escúcheme bien esa enseñanza de mi papi Jesús. Si tú puedes creer, si puedes creer, al que cree, completen. Si tú puedes, ¿qué es lo que le preguntaron a Jesús? Señor, danos más fe. Aumenta nuestra fe. Esa fue la pregunta. No se trata de fe grande, les dijo. Si tuvieran fe como la semilla de una mostaza. Pero no duden. Creyeran y no duden. El problema está creer y dudar. Ahí está el problema. Entonces ha venido la Iglesia Católica por siglos. Miren ustedes, todos los países donde la Iglesia Católica ha predicado el Evangelio de los pobres son naciones pobres. Toditas. ¿Por qué? Porque viene el Papa y dice, hace voto de pobreza. O sea que la pobreza es una virtud. Pero un momentito, él está sentado en una silla de oro. Y su banco que tiene en el Vaticano le guarda la plata a todos los narcotraficantes del mundo. Es el banco de lavado de todo el dinero sucio de la tierra. Pero ellos son pobres. No son pobres. Te apuesto que comen langosta. No están comiendo papita con oca, ni choclito con quesito. ¿Ustedes creen que el Papa está comiendo choclo con quesillo? Pero dice que es pobre. Han predicado el evangelio de los pobres, le han enseñado a nosotros los católicos, escúchenme, a nosotros los católicos nos ha enseñado que ser pobre es una virtud. Tan es así que los siervos de Dios en la Iglesia Católica, que serían los sacerdotes y los obispos y todo lo demás, tienen que hacer voto de castidad y de pobreza. Que cuando van a ser juramentados y le van a dar la unción de que van a ser siervos de Dios, los tiran en la losa, abren las manos y hacen voto de castidad. ¿Sabe qué quiere voto de castidad? Que no se van a ver con las mujeres. Y en la Iglesia Católica las mujeres no las bendicen, porque es para los hombres. Entonces a los hombres los bendice el obispo, el superior, pero les están marcando que no pueden tener plata y que no pueden casarse. No tienen plata en su cuenta bancaria, pero manejan la limosna de la Iglesia Católica. Eso se me ve, ¿no? O sea, para que viene la hipocresía, ¿no? Y la Iglesia Católica es la iglesia más rica de toda la tierra. Los evangélicos andan predicando la palabra y andan pidiendo limosna a toda la gente. Los católicos no necesitan. Porque todas las viejitas que están ahí, ¿se han fijado que las mujeres son las que están en la Iglesia Católica? Todas las viejitas les enseñan a dejarle la herencia a la iglesia. Cada una de esas 125,000 iglesias están en la plaza principal. ¿Cuánto valen? O sea, tienen una cantidad de dinero a morir. Y dizque están administrados por pobres, con gente con voto de pobreza. Entonces, si se fijan bien, es una hipocresía. Pero ojo, esa es nuestra ventaja. No, yo no estoy reclamando eso como que es una cosa. Eso es lo bueno. Porque hay 2 millones de hermanos evangélicos nacidos de nuevo en Bolivia. Pero hay 10 millones de pobres católicos. Se dicen ellos,
Los masistas los han transformado, les han metido en su prédica que los masistas son el partido de los pobres. Claro que son el partido de los pobres. Ellos empobrecen, el socialista empobrece, el socialismo empobrece. Miren Cuba, re pobre. Miren Venezuela, re pobre. Miren Nicaragua antes era como Honduras, casi lo mismo. Ahora están re pobres. Es decir, país donde entra el socialismo, los hacen re pobres. Porque eso es la promesa que tienen. Son católicos. Entonces, eso que nosotros, en Honduras no es así. En Honduras, en Bolivia más o menos 30% hay hermanos evangélicos y el 70% es católico. Esos 70% católicos no son creyentes de verdad, pero son pobres. Hoy estaba hablando con mi empleado, tengo un vendedor en la empresa. Ustedes también tienen que aprender eso de la inflación, porque ahorita hay inflación brutal en Bolivia. Ya se ha devaluado a la mitad del peso boliviano. Ya está, creo, estaba en 7, ahora está en 12, o no sé. ¿En cuánto está el peso boliviano? ¿En cuánto está el El peso tipo de cambio boliviano? es 11. Sí, 11. 11.50. 11.50. 11.50 ya. Está Ajá. casi al doble. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el dólar oficial está en 7 y el dólar paralelo está en 12? ¿Qué quiere decir? ¿Quieren aprender lo que es la sabiduría del cielo, de lo alto? Lo que quiere decir es que el gobierno de Bolivia, que tenía 10.000 millones de pesos en pesos bolivianos en la tierra, ha impreso otros 10.000 millones de billetes nuevos. No sé, ustedes desde hace unos 2 años han visto billetitos nuevos. ¿De qué tamaño eran? Cada vez más grandes los hacen, pero no sé de qué denominación es. Antes habían hasta 100 y después no más. Empiezan a salir otras denominaciones más nuevas con moneda duritos, son billetes hasta duritos. ¿Me están entendiendo? Si el gobierno imprime el doble de moneda que existe, de los 1.000 millones que hay, vuelve a imprimir 1.000 millones más en pesos bolivianos, no tiene problema en ampliar, pagar los empleados, pagar las subvenciones, pagar la gasolina, no tiene problema en pagar todo. ¿Por qué? Porque no lo paga con dinero de verdad, lo paga con dinero impreso, recién fresquito, con olor a tinta todavía. Entonces nos han robado el dinero, nos han tirado la mitad de lo que teníamos. Si tú ganabas 1.000 pesos a la semana o al mes, no sé cuánto, esos 1.000 pesos ahora solo compran como 500. ¿Quién nos los robó? El gobierno. La gente del Señor no hace eso. Si fuera una gente, hijos de Dios, a ser presidente de Bolivia, no puede fabricar dinero. Le voy a explicar de qué se trata de nuevo. Digamos que tú, cuando tienes una cuenta de cheques, sacas tu chequera en el banco. Una chequera en el banco significa que tú puedes, lo que pongas ahí, puedes comprar con eso. Digamos, páguese al portador la cantidad de 1.000 pesos bolivianos. Firmado William, el predicador. Yeah. Ojo, ojo. ¿Tiene 1.000 pesos en tu cuenta antes de avanzar? ¿Tiene o no tiene? Si no tiene, es un cheque sin fondo. Entonces, el gobierno, ¿sabe por qué no hay dólares? Tenía una reserva de 1.000 millones de dólares. No, debe ser unos 10.000, 1.000 millones, digamos, por hacer una. Esa reserva que tenía, en pesos bolivianos, como son 7 por 1, entonces eran 7.000 millones de pesos bolivianos en circulación. 7.000 millones de cheques sin fondos. Entonces, cuando se le acabó la plata, se le acabó el gas y los subsidios siguieron, empezó a regalar la gasolina, empezaron a regalar todo lo regalan. Porque no es la plata de ellos. ¿Qué hacían? Imprimen más dinero. Y en vez de 7.000 millones, han impreso otros 7.000 más.
O sea que en la calle hay 14.000 millones de pesos bolivianos. O sea que te han robado a ti sin meterte la plata en tu bolsillo. Ya te lo robaron. Y van a seguir haciéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué van a seguir haciéndolo? Porque es la teología del más. El más, los gobiernos de izquierda, eso es lo que hacen. Primero se endeudan hasta la pata. Cuando ya no, nadie más les da ningún dinero, imprimen dinero. La misma deuda que tiene el gobierno de Bolivia, que es un montón de millones que le ha sacado a toda la placa, se la tiene que pagar tú después, no ahorita, después. Y tus hijos. Cada vez que se prestan plata, te están quitando la plata a ti. Tu dinero futuro te lo están gastando. Pero no les basta con eso. Empiezan a escribir cheques sin fondos. Entonces, ¿quién va a subsistir ahí? ¿Quién va a subsistir si ganan en peso boliviano? Están fundidos, a menos que el mensaje de Jesús es a los pobres. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido, dice el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres. Escúcheme bien, Él me ha ungido, dice el Señor, para darle buenas nuevas a los católicos. Ahora, por eso le estoy diciendo, nos está viniendo una cosecha de 10 millones de bolivianos, 10 millones de personas bolivianas. Todos los católicos que hay son nuestros. Yo me acuerdo que hace años yo profeticé cuando estaba en la plataforma, de que el Señor me dijo a mí, no los molesten, porque son míos, yo los he comprado. Así me dijo el Señor. Diles a la gente que no moleste a los católicos. Son míos, yo los he comprado. Pero está viniendo, hay su tiempo, hay tiempos. ¿Me entienden? No es cualquier momento. Hay tiempo. Ahorita es el tiempo, ya se desató. Solamente es hace un mes. ¿Cuántos meses que empezó la devaluación? Estaba todo bien, 7 pesos por dólar, 7 pesos. ¿Cuántos años hemos estado en 7 pesos por dólar? 20 años. 7 pesos por dólar. Bueno, ahora ya tus 7 pesos ya no vale 7, ahora vale 12. Y mañana va a valer 13, y pasado va a valer 14, y dentro de un año van a valer 20,000 por dólar. O sea que si tú no estás en Cristo, estás fundido. Pero esa es la gran ventaja, porque el evangelio es para los pobres, a los que están fregados, para los que están oprimidos, los que están desgraciados. Para ellos es. Pero nosotros tenemos que saber la respuesta y tenemos que tener esa respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. Jesús enseñó. Yo he venido a dar buenas nuevas. Escúchenme. De nuevo volviendo a mi empleado, Norland le dije, mira, el problema de la inflación es que es un dinero, no es que las cosas cuestan más, sino que el gobierno ha impreso un montón de dinero más y hay más plata en el mercado y todo sube de precio. Los mismos, no solamente el gobierno de Honduras y el de Bolivia, los gringos hacen lo mismo, pero ellos no hacen 100%, 300%, 500%. Ellos solo hacen 5% al año. O sea, ellos agarran y como es un país súper rico, de todo y no hacen de un golpe 5%, sino que van metiendo plata de a poquito, ¿no? Van imprimiendo, pero no meten más. Cuando miran que la inflación se sube, que las cosas empiezan a subir, ¡pum!, dejan de meter dinero nuevo, dinero falso. Dejan de emitir cheques sin fondo. La ventaja de los gringos es que como ellos tienen la prensa original, no hay diferencia, pero son falsificados. Imagínense, lo pasa en Bolivia también. Hay falsificadores de dinero. Yo me acuerdo que cuando me pagaban con billetes de a 100, hay tanto billete falso en Bolivia. Escúcheme bien, hay tanto billete falso en Bolivia que hay un lápiz que si te pinta, el falso pinta y el verdadero no. ¿Sí o no? La mitad de todo lo que está.
Fuera de eso, los falsificadores siguen haciendo más todavía. Lo que roban los falsificadores, ellos compran cosas, pero nosotros los roban de nuestro bolsillo. O sea, que no es solo el gobierno, sino los falsificadores. ¿Me están entendiendo del cheque sin fondos o no? Lastimosamente, como ustedes la mayoría han sido pobres, no tienen cheque. Deberían tener cheque, pero no tienen chequera. Entonces, cuando tú tienes chequera, tienes el poder de generar riqueza, ¿sabías? Porque yo puedo ir donde el hermano Wilmer, o puedo ir donde ti, y te digo, mira, hazme tu trabajo. ¿En qué trabajas? Y soy albañil. Mira, trabajame, levantame esta casita, pero ahorita no tengo. Te va a dar un cheque para que lo cobres dentro de 3 meses y haces el cheque sin fondo. Has impreso dinero, estás imprimiendo dinero. El dinero no tiene valor en sí, es un pedazo de papel impreso. Pero la gente le tiene fe, le tiene confianza. Entonces los gobiernos lo que hacen es que agarran esa confianza y la ganan, ellos se lo apoderan, esa confianza, la fe se lo ganan, imprimen plata. Y ellos pueden imprimir todo lo que quieran mientras no haya inflación, mientras que los precios no suban. Porque el dinero es un instrumento de intercambio, no es un producto final. Nadie come dinero. Entonces, la sabiduría del diablo, el reino de las tinieblas, ha hecho que la gente funcione en función de dinero. Que su fe esté basada en tu dinero, no en la palabra del Señor. Entonces le dije a Norland, ¿me estás entendiendo? ¿Sabe qué me dijo? Ah, no, es que lo que pasa, dice que los que pagamos ahí somos nosotros los pobres. Así me dijo. Pero decepcionado, nosotros los pobres. Y porque los ricos, ellos no pagan. Claro, los ricos, en vez de tenerlo en plata, no lo tienen. Los ricos lo tienen en dólares. Por eso que sube tanto el dólar. ¿Por qué? Porque los ricos no guardan dinero en pesos, ni locos. Lo cambian y lo guardan en dólares. Los ricos trabajan en dólares. Los hijos de Dios tienen que trabajar en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar se devalúa, pero es poquito, digerible, tragable. Mientras que los dineros de los otros paisitos, como Bolivia, Argentina, ¡pum!, se devalúan al doble, así tras como nada. Entonces no es confiable. Sería pues un estúpido en agarrar un montón de billetes bolivianos y guardarlo para el futuro. Lo puedes guardar, pero cuando saques ya no va a valer nada. Pero Norland es cristiano de año. Y no es cristiano de año de cualquier iglesita católica. Es cristiano de la iglesia más ungida que hay aquí en San Pedro Sula. Porque el jefe de ahí, el hermano Ger Chinchilla, es puro milagro. Puro milagro. Pero se ha dejado meter la doctrina de que son pobres. Entonces le dije, Norland, ¿qué te pasa? Sí, es que nosotros los pobres somos que yo. Tú no eres pobre, le dije. Tú no eres pobre, tú eres hijo del rey, eres hijo de Dios. ¿De dónde has sacado que eres pobre? No, si yo estoy empezando, me dijo, en irme a trabajar al Salvador, porque en El Salvador pagan en dólares. La moneda es el dólar, no es salvadoreño. Yo le dije, no va a pasar nada, vas a ir a El Salvador y vas a seguir igual pobre. ¿Sabes por qué? Porque eres pobre en tu mente. Eres un rico hijo de Dios, pobre. Hijos de Dios, pobre. Porque tiene la doctrina católica, que el ser pobre es una virtud. Cuando tú te cambias y recibes a Jesucristo de Nazaret como tu guiador, Él te enseña y dice, yo he venido a darle a esta noticia a los pobres. Les voy a regalar mi nombre. Vayan a Dios en mi nombre. Y todo lo que pidan, Él les va a dar. Enseñanza de Jesús. Pidan y recibirán. Porque todo el que pide en mi nombre recibe. Busquen y hallarán, porque todo el que busca. Llamen y les voy a abrir, porque todo el mundo que me llama a mí, yo le abro la puerta. No nos han enseñado a abrir la puerta, nos han enseñado a limosnear. Nos han hecho creer que nosotros somos ricos o vamos a tener prosperidad porque pagamos el diezmo y la ofrenda y estamos a tiempo. No, Señor.
porque nuestra diezma y ofrenda es muy pequeña. Entonces, como nuestros ingresos son pequeños, son limosnas, el que siembra limosnas, ¿qué va a cosechar? Limosnas. Entonces, lo que el Señor nos tiene, cuando Él vino a darnos, el Evangelio de Jesús es este, ¿no? Él me ha ungido para dar el evangelio, las buenas nuevas a los pobres, porque no son pobres, son hijos del rey, son hijos del dueño de todo. El problema es que son ricos pobres. Se sabe en la Biblia de punta a punta y no le funciona, porque se han dejado engañar la religión que te enseña. No importa que no funcione, lo importante es que te vas a ir al cielo. No vas a entrar en el cielo, porque el cielo está aquí, en nuestro corazón. O le crees o no le crees. Y si le crees, lo único que tienes que hacer es agarrar la promesa, aprendértela de memoria, cambiar tu manera de pensar y creer. Al que cree todo, no una cosa, dos cosas. No una cosa. Señor, aumentanos la fe. No necesitan más fe. Con la fe más chiquita le pueden mover las montañas. Tenía una granja de gallinas, pero ustedes saben que las gallinas son negocios, pero no son un súper negocio. Pero no me faltaba. Hasta que un año de esos volví, tenía mi contador, mi gerente que hacían las cuentas y todo. Y me dijo, don Carlos, así me dijo, ¿sabe que usted se ha gastado este año $250,000 de aquel tiempo? No, le dije, ¿de dónde? De a poquito en poquito. ¿Y de dónde salieron los $250,000? De mi boca. Porque le aprendí el secreto de Jesucristo. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo, no algunas cosas, todo. Pero hermano Carlos, el que yo le pedí no funciona. Hazlo de nuevo. ¿Qué perdiste? ¿Cuánto te costó? Hazlo de nuevo hasta que funcione. Lo mismo pasa ¿qué es lo que nos mandó Jesucristo? Nos dijo, vayan. Él nos dio el mandato, vayan, salen a los enfermos. No dijo, vayan a predicar el evangelio que se arrepientan. No, dijo, vayan y salen a los enfermos. Echen fuera demonios, liberen a la gente. ¿Qué quiere decir? Nos mandó a sanar, a hacer milagros. A nosotros, seres humanos indignos, nos hizo dignos. ¿Cómo nos hizo dignos? Tenemos esta palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Nos justificó por su sangre. Ya está. Somos tan dignos como el Señor Jesucristo. Nosotros somos santos dignos. ¿Por qué? Porque Él nos lavó con su sangre, que es más poderosa que el jabón de lavadores. Y cuando nosotros estamos justificados, hablamos la palabra de fe. Lo que tú digas, es enseñanza de Jesús mismo, no es enseñanza mía. Jesucristo enseñó, digo, en verdad os digo, 2 veces verdad. Quiere decir que era el Padre y Él al mismo tiempo. Que cualquiera de vosotros, a ver, ¿cuándo de ustedes? Eso me incluye a mí me incluye. Él dijo, cualquiera de vosotros, que le diga a este monte que se mueve y se echa al mar. Y no dude. Tiene que pasar de dudar a creer. Ahí está el secreto. Si Dios lo dijo, hay que creerle. Ahora, dice que nosotros, ¿sabe qué dice Jesús? Ustedes son herederos. Ustedes no son advenedizos. Ustedes no son injertados. Ustedes son la verdadera simiente de Abraham. Ustedes son la bendición de Abraham ha venido sobre ustedes. ¿Qué era la bendición de Abraham? La riqueza. Porque Dios no trabaja con dólares ni con pesos bolivianos. Dios trabaja con poder de hacer riquezas. Eso es la imaginación. Mire, yo me pongo una noche a orar, porque cuando empiezo a orar después de las 10 de la noche, después ya no. Y me vienen ideas del Espíritu Santo. Y no puedo parar. ¿Cuánto me costaron las ideas? Ni un centavo. Por ejemplo, esta enseñanza que le estoy dando, ¿cuánto me costó? Ni un centavo partido por la mitad. Pero esta misma fe que les estoy hablando a ustedes, puedo crear lo que sea. Cuando yo le digo, Señor, necesito este carro que me venga de la China, esta cosa, cualquier cosa que yo le pida. ¿Por qué? Porque la palabra está ¿dónde? No está en la Biblia. Está en tu boca.
Entonces agarran la Biblia, tienen bajo el brazo una Biblia. Ese es cristiano. No, está en tu boca. Cristiano es el que le dice al diablo, diablo, vete. Cuando ustedes van a orar por las personas, no tienen que creer nada. Ustedes se llevan el Espíritu Santo y llevan su boquita. Porque Dios tiene la autoridad y Él tiene el poder, pero no tiene boca. Tan es así que Jesús de Nazaret, que era la misma imagen de Dios vivo, ¿acaso Dios hizo directamente los milagros? Necesitó la boquita de Jesús de Nazaret. Si Jesús no lo decía, no lo hacía. El Dios del cielo, de la gloria, no lo podía hacer. Necesitaba la palabra en nuestra boca. Tenemos esta palabra de fe en nuestra boca y en nuestro corazón. Con el corazón se cree. Y con la boca se habla. Porque dice la palabra, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿en qué consiste eso? Cuando yo voy a orar por un endemoniado, yo no estoy gritándole al endemoniado, ni simplemente le digo, oye, demonio inmundo, yo vengo en la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Vete de aquí, no vuelvas más. Salite ahorita mismo y métase al mar y no vuelva a salir. Me río de la vida. No estoy esperando que se sacuda, que ya está. Ese es el misterio de la fe. Está en nuestra boca.